esta oportunidad rápidamente y quiero darle la bienvenida a algunas, pues que se le dio la bienvenida a todos, así que son de igual manera bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Esta es la iglesia del Señor, esta es la casa de Dios, así que le damos la bienvenida en esta oportunidad. Sean bienvenidos a la casa del Señor, así que la iglesia le recibe con un aplauso, con alegría, con gozo. Aleluya. Estamos en una fiesta muy especial, estamos en una celebración en esta oportunidad y estamos hoy celebrando la fiesta de bautismos. Aquí van a ver almas que van a bajar a las aguas invocando el nombre de Jesucristo. Y yo sé que esto va a ser algo muy importante tanto para la vida de ellos, para la iglesia, pero también para el cielo. Amén. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿qué habrá en el cielo cuando un pecador es lavado sus pecados en el nombre de Jesucristo? Ni me quiero imaginar. O sí, me gustaría imaginármelo. Yo sé que mi imaginación no llega a tanto, pero debe haber algo tremendo allá en el cielo. Amén. Así que, hermanos, quiero también aprovechar este momento antes de iniciar con la enseñanza del día de hoy. Así, hermanos, sin más a qué hacer referencia, quiero que abran sus Biblias allá en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 20. Vamos a leer solamente 3 porciones de la palabra de Dios, pero quiero enfocarme en el 20, que dice así: en el nombre de Jesucristo, dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Vamos a leer todos el verso 20 a una sola voz. A la cuenta de 3 usted va a leer juntamente conmigo en el nombre de Jesucristo. 1, 2, 3. Dijo Dios. Ya va, ya va, ya va. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente todos a una sola voz, con fuerza, con autoridad. La palabra se refiere con autoridad, es decir, la palabra se describe con autoridad. Dice así: dijo Dios. Expansión de los cielos. Oremos nuevamente al Señor para que Dios coloque las palabras propicias y que el Señor hable a nuestras vidas conforme a la necesidad de cada quien. Señor de la gloria, en este momento estamos en tu presencia, Padre eterno, y te suplicamos que seas tú hablando a esta iglesia. Aquí no hay nada que decir, no tengo palabra alguna, no tengo pensamientos en la mente ni en el corazón para transmitir a esta iglesia, pero sé que tú sí tienes algo para cada uno de nosotros. Así que te pido, te imploro, Dios eterno, que seas tú hablando a tu iglesia, a tu amada, a tu novia, Señor Jesucristo, para que puedas tú exhortar, ayudar y mejorar en la conducta a todo aquel que requiera de esta palabra. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por un instante, y no creo que vaya a tardar mucho en esta enseñanza. Ya ha avanzado el tiempo, pero voy a tratar de hacer conforme a lo que Dios establezca en el corazón. Yo he titulado esta enseñanza en el día de hoy: produzcan las aguas seres vivientes. Produzcan las aguas seres vivientes. Este fue el verso que leímos allí en Génesis capítulo 1, verso 20. Y Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Quiero enseñar por este tiempo sobre la importancia del agua para la humanidad. Y es que el agua es indispensable para la humanidad, ¿verdad que sí? Especialmente la importancia que tiene el agua para producir vida. Y es que sin el agua no existe la vida. Sin el agua no se puede producir vida, no resulta la vida. El agua es tan importante para el ser humano que un porcentaje alto de agua componen el cuerpo humano. Esto representa el 70%, mire, llévense este dato importante, esto le va a servir para toda la vida. El 70% del peso corporal
de cada uno de nosotros está compuesto por agua. Es decir, que usted, el 70% de usted es agua. Así que mire, aquel que le dijo en una oportunidad, por eso le digo, aprendan, aquel que le dijo en una oportunidad, tienes sobrepeso, o todos aquellos que hemos creído en algún momento que tenemos sobrepeso, no es sobrepeso. Aquí hay vida y hay vida abundante. Amén. 70% de vida tenemos todos nosotros aquí. Agua en abundancia. Usted está muy bien hidratado. No es sobrepeso. Amén. Así que llévense esa enseñanza a su hogar. El agua, hermano, el agua es tan importante. Algunos se contentaron por allá. Veo unos contentos por aquí, veo contentos por allá. Veo al hermano Giovanni contento, al hermano Eduardo Marca. Bueno, en fin, hay mucha gente que hoy van a salir muy contentos. Amén. Lo cierto, hermano, de todo esto es que el agua es tan importante para la agricultura, que representa un 70% de toda el agua del planeta Tierra. Esta agua, el 70% de esta agua, su uso en particular va destinada a la agricultura. También hay un 15% de agua que va destinada a las industrias, y otro 15% de estas aguas que componen esta tierra que va destinada al hogar, a los oficios del hogar y todas estas cosas. El agua es tan necesaria que algunos politólogos, alguna gente intelectuales, ellos han dicho que posiblemente las próximas guerras que se van a librar, en el mundo, van a ser por causa del agua. Es decir, que va a haber guerras para conquistar aguas en el planeta Tierra. Y fíjense muy bien en el deseo de poder del hombre por conquistar, que la superficie de la tierra está llena en un 70% también de agua. Ustedes averiguan eso en alguna enciclopedia, o se meten en internet, y ustedes se van a dar cuenta que estos datos son datos verídicos, son datos reales. Y es que un 70% del agua, de la tierra, está cubierta por agua. Ahora imagínense todo lo que el hombre está intentando conquistar. Está tratando de conquistar el 70% de la tierra. Amén. Los científicos han invertido, según ellos, millones de dólares para estudiar en otros planetas las posibilidades de vida, o para establecer vida humana en aquellos planetas. Y una de las cosas en donde ellos se enfocan principalmente es en buscar o descubrir o mirar algún tipo de partículas de agua que en algún tiempo existió en esos lugares. Porque el agua es lo único que garantiza vida. Amén. Algunos datos sobre el agua importantes es que el agua es de mucha importancia como algo que usamos muchas veces antiséptico. El agua nos sirve como un elemento de higiene, especialmente en las casas. El uso del agua en las casas es tan necesario que hay personas y yo recuerdo que en un tiempo en Venezuela había escasez de servicios, pero nosotros nos podíamos adaptar a la escasez de electricidad. Había escasez de electricidad y uno buscaba la manera de resolver. Pero cuando había escasez de agua, eso era un desastre total. Sabíamos que todo era un caos en la casa, todo estaba sucio, todo estaba feo, porque el agua es indispensable en un lugar, ¿cierto? Las amas de casa saben que esto es muy importante. También el agua actúa como un disolvente. Para muchos componentes químicos, el agua es utilizada para disolver algunos componentes. Lo cierto de todo, mis hermanos, es que el agua es necesaria para la humanidad, es necesaria para todos nosotros y es necesaria para esta tierra, porque sin el agua no puede haber vida. Amén. Ahora bien, si nosotros profundizamos las escrituras, nos daremos cuenta de algunos símbolos o atributos que son misterios o son enigmas. Uno de ellos es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, en ese momento Dios formó el agua. Amén.
y la base de la vida es el agua. Dice las escrituras que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si analizamos los primeros dos versos del libro de Génesis, vamos a entender muchas cosas que pueden cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y es que se cree, mis hermanos, que del verso 1 al verso 2 pasaron muchos años. Pasaron muchos años. Algunos estudiosos de la palabra de Dios, algunos teólogos, ellos aseguran que pudo haber pasado más de 1000 años. Otros aseguran que fueron 2000 años los que acontecieron entre el verso 1 y el verso 2. Porque dice el verso 1 de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora en el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, lo que se cree en estos versos, de verso a verso, es que pasarían muchos años. Algunos coinciden en que estos años fueron el tiempo en donde hubo una rebelión en el cielo, cuando hubo esta rebelión y la tercera parte de los ángeles del cielo, liderizada por Satanás. Porque en algo sí estamos seguros nosotros, y es que Dios no hace y no crea algo con desorden. Dice la palabra de Dios, dice: hacedlo decentemente y con orden. Todo lo que el Señor permite y nos exhorta a hacer es que lo hagamos decentemente, pero ordenadamente también. Lo que quiere decir es que Dios no pudo haber creado la tierra con desorden. Dios no pudo haber creado este universo con desorden, sino que hubo un caos después de la rebelión, después de lo que Dios había constituido, después de ese orden, después de todas esas cosas. Amén. El enemigo, amén, en la caída del enemigo en la tierra surgió un caos terrible, hubo desorden, hubo ruina, hubo destrucción de lo que Dios había creado inicialmente en esta tierra. Por eso yo creo que Dios es soberano, amén. Y como Dios soberano, Él crea las cosas de manera ordenada. Amén. Es por eso, hermanos, que notamos en las escrituras que la tierra estaba sumergida en agua. Amén. ¿Sabe por qué? Porque fue la primera vez en donde el Señor utilizó las aguas para lavar la tierra del pecado y del mal. Allí es donde el creador, amén, del universo utilizaría las aguas por primera vez para sepultar el mal, y comienza a lavar la tierra para eliminar los rastros que el enemigo y todos sus demonios le habían ocasionado a esta tierra. Es por eso, hermanos, que notamos en las escrituras que la tierra estaba sumergida en agua. Es decir, había una sepultura del mal, y a través de las aguas, ahora sí, después que el Señor había sumergido el planeta en agua, es cuando viene el orden, es cuando viene la esperanza y se abre paso a una tierra nueva, amén, que fue formado mediante la palabra del Dios Todopoderoso. Lo que entiendo, amén, a través de las escrituras es que es necesario que las aguas purifiquen, que las aguas limpien el mal. Amén. Sin las aguas no puede haber purificación. Sin las aguas no puede haber lavamientos. Sin las aguas no puede, hermano, haber una limpieza. Sin las aguas reinaría el desorden, reinaría el caos y las tinieblas. Pero qué bueno es nuestro Dios, que nos ha dejado agua. Amén. Y gracias, Señor, por las aguas. Yo no sé cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por esa cosa. Amén. Son cosas que parecieran tan ínfimas e insignificantes, pero hasta por eso debemos agradecerle a Dios. Dios te bendiga. Amén. Hasta por eso tenemos que agradecerle al Señor, por esos detalles. Y es que las aguas dan vida. El verso que leímos, dijo el Señor: produzcan las aguas seres vivientes. Produzcan las aguas seres vivientes. Miren, hermano, y esta es la primera vez que la tierra comenzaría a producir seres vivientes. A través de este escrito, después de allí, la tierra comenzó a producir animales, aves y peces. Ahora entiendo por qué la ciencia invierte tanto
para investigar la existencia de agua en otros planetas, porque la base de la vida se encuentra en el agua, no solamente para preservar la vida, sino para crear vida. Amén. Más adelante, ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, pero ahora en el verso 24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, dice las escrituras. El 25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén. Mire lo que entiendo yo a través de estos escritos, y es que a través de estos escritos sagrados, lo que me da a entender es que la tierra era infértil. La tierra era infértil y por sí sola no podía producir ningún tipo de vida, ni vegetación, ni animal, ni monera, que son los seres de los otros seres del reino biológico existente. Amén. Para que pudiera existir vida, primeramente debía el Señor quitar la infertilidad de la tierra. Es decir, había que arrancar la infertilidad. ¿Y cómo lo hizo el Señor? A través de las aguas. Dijo el Señor que las aguas produzcan seres vivientes. Las aguas producen vida. Amén. Sin las aguas no existiría movimiento alguno. Sin las aguas no habría desarrollo y no habría crecimiento. Hay personas que se sienten infértiles. Hay personas que se sienten estancados espiritualmente, sin avance, sin movimientos de crecimiento. Hoy el Señor te viene a decir, aleluya, tú necesitas de las aguas del Señor Jesucristo para que puedas tener vida y la puedas tener abundante. Si tú crees en esa palabra en esta hora, dar un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya. El salmista, haciendo referencia a la importancia del agua para la tierra, diría algo como esto en el Salmo 143, el verso 5 y 6 dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta, dice las escrituras. Hay una versión que diría: extendí mis manos a ti, así como la tierra estaba sedienta del agua, como la tierra estaba necesitada del agua. La tierra está sedienta de agua. La tierra clamaba para aquel entonces de las aguas. La tierra anhelaba agua. Amén. Y por eso Dios creó las aguas. Aleluya. Más adelante, en el mismo libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 6, hay una historia que todos nosotros conocemos. Hace referencia a aquel diluvio universal. Dice Génesis capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por este motivo el Señor se indignó. Por ese motivo el Señor se indignaría de la creación, por el rumbo que había tomado la humanidad para aquel entonces. Dice la Biblia que sus pensamientos, los pensamientos del corazón, eran de continuo solamente al mal. O sea, que solamente el ser humano para aquel entonces solamente pensaba en hacer lo malo, solo pensaba en la inmoralidad, solo pensaba en el sexo desenfrenado, en el pecado, en la maldad. Eso era todo lo que había en el pensamiento del ser humano de aquella época. Es allí donde Dios, el creador de los cielos y la tierra, amenazaría a la tierra. Y dice Génesis capítulo 6, verso 7, dice: y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero
dice el siguiente verso, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí Dios le da unas instrucciones a Noé para realizar un arca. Y en ese arca él debía colocar especies animales para preservar los animales que había creado. Pero también envió a Noé para predicar y decirle a la humanidad y decirles a todos que pronto iban a perecer a través de un diluvio, porque el Señor quería traer la maldad de la tierra. Después de haber realizado el arca en el tiempo establecido, dice la palabra de Dios que las lluvias por primera vez en la historia comenzaron a descender del cielo, para que luego estas lluvias pudieran cubrir la tierra por completo. Así se creó el fenómeno de lo que nosotros conocemos hoy en día como el diluvio universal. El diluvio universal. Por cuanto, dice la palabra de Dios, se multiplicó la maldad en la tierra, el pecado era constante. La humanidad solamente pensaba en el pecado, en la inmoralidad, en los deseos sexuales de la carne, en las lascivias, en los asesinatos. Pero Dios nuevamente recurre al agua para lavar los pecados de esta tierra y darle una nueva oportunidad a la humanidad. Yo no sé cuántos se alegran de esto, pero usted y yo somos frutos, aleluya, de eso que sucedió hace miles de años atrás. El Señor en su misericordia lavó la tierra nuevamente. La tierra estaba contaminada, había pecado, el hombre solamente pensaba en el pecado. Es allí donde el Señor le da una nueva oportunidad a la humanidad, pero eso lo hizo a través del lavamiento con las aguas. Amén. El Señor envió un gran diluvio sobre esta tierra y exterminó con la maldad del hombre. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mediante el agua, Dios nos da oportunidades a los seres humanos. Nuevamente Dios lavó la tierra para extinguir la plaga del pecado y darle la vida nuevamente a la humanidad, la oportunidad de vida a la humanidad. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Qué bueno es nuestro Dios y qué buenas son las aguas. A través de las aguas, es que Dios puede limpiar el pecado de la humanidad. Ahora, cuando estudiamos un poco también una historia que me fascina, solamente estoy poniéndole algunos ejemplos y me voy a saltar algunos otros también, pero hay una historia en la Biblia que nos hace un relato acerca del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel cayó en la opresión de los egipcios. Dice la Biblia que en una oportunidad había un hombre llamado José. Este hombre, José, fue usado por Dios para salvar a la humanidad en aquel tiempo. Uno a veces dice, no, fue para salvar a Egipto de una hambruna. No, no fue Egipto de una hambruna. Fue Egipto y todos los pueblos aledaños, los países aledaños. Lo cierto es que José hizo algo tremendo ahí con el pueblo de los egipcios. Él hizo un desarrollo y comenzó a almacenar alimentos para una sequía, para un tiempo de escasez que venía profundamente. Lo cierto es que dice la palabra de Dios que los egipcios olvidaron las obras de José. Los egipcios olvidaron las obras que José había hecho. Y hermano, qué triste es que el ser humano olvide las obras que el Señor ha hecho en la vida. Qué triste es que el Señor pueda hacer cosas grandes. Qué triste es que el Señor te pueda salvar de una situación bastante difícil, compleja, pero tú al tiempo te olvidas de lo que el Señor hizo en tu vida. Y eso había pasado con el pueblo de los egipcios. Dice las Sagradas Escrituras que el pueblo se había olvidado de las obras de José. Se había olvidado de todo lo que José había hecho. Entonces allí es donde comenzó el pueblo de los egipcios a tomar como esclavos a los hebreos para aquel tiempo. Pero dice la palabra de Dios que ellos estaban allí, pero Dios levantó un hombre llamado Moisés que iba a liderizar al pueblo y con la ayuda de Dios los sacaría de la esclavitud de Egipto. Pero Faraón
dice las escrituras que Dios mismo endurecía su corazón, de modo que no dejaba en libertad a los hebreos. Más bien eran maltratados, cada día más eran humillados, cada día más eran golpeados para mantenerlos esclavizados. Y quiero dejarle algo importante, y es que Egipto representa al mundo. Egipto representa al mundo, y el mundo lo que quiere es esclavizar, el mundo lo que quiere es oprimir, el mundo lo que quiere es encarcelar. Pero qué bueno es nuestro Dios, amén. ¿Y cuántos se alegran por eso? Qué bueno es nuestro Dios, que nuestro Dios vino a darnos libertad al cautivo, aleluya. Por eso segunda de Corintios capítulo 13 verso 17 dice: porque el Señor es espíritu, aleluya, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso usted y yo alabamos a un Dios, porque Él nos libertó de la esclavitud. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos ha libertado, aleluya. Ahora bien, estaba el pueblo de Israel allí, estaba esclavizado, era maltratado por los egipcios. Estaban los israelitas allí, pero sucedieron muchas cosas. Y poco para parafrasearle todo esto, es que el Señor envió señales al pueblo de Egipto para que dejaran libre al pueblo de Israel. Aparte de eso, envió también plagas contundentes para el pueblo. Envió muertes para el pueblo de los egipcios, al punto tal que a Faraón no le quedó otra que dejarlos ir. Y dejó ir al pueblo con ciertas condiciones. Gracias al Señor, Moisés no aceptó las condiciones que el mundo le puso. Porque, hermano, quiero decirte algo: a veces el mundo te va a poner condiciones. El mundo te va a decir: no, sí, tú puedes servir al Señor y puedes seguir honrándole, puedes seguir alabando, tal, pero no dejes de hacer esto, no dejes de hacer aquello. Son las condiciones que el mundo nos pone. Pero Moisés no cayó en esa trampa que le puso Faraón. Lo cierto es que ellos salieron de allí, de Egipto, y emprendieron su peregrinaje. Dice las escrituras que cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, ellos se encontraron en una encrucijada. Resulta que llegaron hasta un punto en donde no tenían a dónde agarrar. Llegaron hasta ese punto, pero se dieron cuenta que los egipcios, después de haberle dado la oportunidad de que ellos salieran libres, luego los egipcios comenzaron a perseguir a los israelitas, a buscarlo. Vamos a dominarlo otra vez, porque a veces el mundo actúa de esa manera. El mundo pareciera que te deja ir, pero luego va tras tuyo para volverte a hacer caer. Y eso era lo que estaba pasando. Ellos salieron de allí, se encontraron en una encrucijada, o mejor dicho, se consiguieron en un lugar sin ningún tipo de escapatoria. Estaban allí, no sabían qué hacer. Dice la palabra de Dios que clamaron al Señor, y es allí donde acontece esto en Éxodo capítulo 14 verso 21. Y dijo: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y se volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. El verso 27 dice: y Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y las caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ninguno. Aleluya. Y mira, hermano, quiero decirte en esta hora: de este modo el Señor sepultó los opresores. De este modo el Señor sepultó el mundo. De este modo el Señor sepultó a Egipto. A través de las aguas Dios le dio libertad. Amén.
al pueblo de Israel. A través de las aguas ellos pasaron de muerte a vida. A través de las aguas ellos pasaron, amén, de muerte a vida. A través de las aguas el Señor dio paso a una esperanza nueva para su pueblo. Aleluya. A través de las aguas el Señor libró a su pueblo del yugo de la esclavitud. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios que usó las aguas para sepultar el mundo. Amigo que me escuchas en esta hora, si quieres realmente sepultar al mundo, las aguas están dispuestas para ti en esta hora. Las aguas sepultan a la opresión, sepultan la esclavitud, sepultan el mundo, a todos los opresores. El agua está dispuesta para cada uno de nosotros en este tiempo. Dios nos ha dejado sus aguas en su misericordia. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Hay otra historia en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5 en adelante. Hay un ejemplo bíblico de que las aguas surgieron un efecto en la purificación del ser humano. Le decía, hermano, que el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 5 en adelante, capítulo 5 y todos esos versos, nos habla acerca de cómo el Señor purificó al ser humano con las aguas. Y fue el caso del general del ejército del rey de Siria, Naamán. ¿Cuántos se saben esta historia? Naamán estaba padeciendo de una lepra, y la lepra representa el pecado. Además, la lepra es una enfermedad vergonzosa. Los leprosos de la antigüedad eran sacados de la ciudad y muchas veces eran sacados con violencia. No los sacaban amablemente, no les pedían, por favor, váyanse fuera de la ciudad hasta que se curen. No, ellos no lo hacían de esta manera, sino que eran sacados con violencia. Algunos eran hasta apedreados. Y si alguien se encargaba de un leproso, se le consideraba un inmundo también. Es decir, que si había alguien que se encargara de un leproso, lo lleva y lo mete en su casa y le daba comida, alimento, lo atendía. Dice las escrituras, según la historia de Israel para aquel tiempo, dice que eso también era considerado, era una, ¿cómo se dice? Era un acto desagradable. Era un acto que no tenía ningún tipo de contacto con la sociedad, sobre todo con aquellos que estaban sanos. Lo cierto es que los leprosos, el fin de un leproso era la muerte, porque la lepra no tenía cura. La lepra no tenía cura. Segunda de Reyes, capítulo 5, el verso 10 al 14 nos narra esta historia magnífica. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y dice: y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio de toda lepra. Amén. Ahora, me llamó mucho la atención esa palabra zambullirse, porque zambullirse quiere decir sumergirse por completo en las aguas. Eso es lo que significa sumergirse, zambullirse. Es aquí, hermano, la lepra del pecado fue borrada a través de las aguas, de la inmersión en agua. Las aguas fueron usadas por Dios para quitar la lepra del pecado. A Naamán su carne se le volvió como la carne de un niño. Eso quiere decir que hubo restauración a través del agua. A través del agua hubo regeneración. A través del agua hubo renovación. Hubo reparación. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? A Naamán le volvió la vida. ¿Sabe por qué le volvió la vida a Naamán? Porque las aguas producen seres vivientes. Aleluya. Las aguas producen seres vivientes. Yo no sé cuántos de los que están aquí creen en esa palabra, pero yo estoy consciente de que las aguas producen seres vivientes. Aleluya.
Y como dato interesante, ya voy a finalizar, en el año 1795, un francés llamado Masson Cholet descubrió un proceso de deshidratación de alimentos. Esto consistía en que le cortaban los alimentos en rodajas, las verduras, las frutas, legumbres, vegetales. Luego estos alimentos eran colocados en un horno especial que le extraía todo el agua. Y de este modo los alimentos quedaban deshidratados y la durabilidad de estos alimentos se prolongaba mucho más tiempo, por años. Pero una vez que estos alimentos pudieran tener contacto con el agua, estos alimentos se regeneraban otra vez, teniendo nuevamente las proteínas, las vitaminas y los sabores originales de aquellos alimentos. Esta misma técnica de deshidratación es aplicada en algunas semillas de frutos. Y estas semillas pueden durar años, muchos años. Pero increíblemente la apariencia de estas semillas muchas veces es una apariencia fea, una apariencia seca, marchita. Pareciera que está muerta. Y uno las mira y pareciera no tener esperanza de vida solo por su apariencia. Pero una vez que entra en contacto con el agua, estas semillas comienzan a hidratarse. Este embrión se hincha, comienza a hincharse y la cubierta de esa semilla se rompe y comienza a regenerarse. Se comienza a revitalizar, aleluya. Y luego de ellas, de estas semillas que en algún tiempo estuvieron secas, comienzan a brotar algunas raíces, que es el indicio de un árbol frondoso. Sin el agua, estos elementos mencionados parecieran quedar detenidos en el tiempo, sin vida, sin color, sin sabores. Pero cuando son inmersos en agua, otra vez la vida vuelve a ellas. Es decir, que habían muerto, pero a través del agua nuevamente ellos fueron regenerados y la vida surgió nuevamente para estos. De ese modo está la humanidad hoy en día. Hoy en día está la humanidad sin esperanza. Hoy en día está la humanidad sin vida. Están deshidratados, están secos por el pecado. Pero hoy te vengo a decir en el nombre de Jesucristo que Jesucristo es la fuente, aleluya, que salta para vida eterna, aleluya. Juan capítulo 4, verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá de mí sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salta para vida eterna. Por ese motivo, hermano, es que cuando el ser humano se siente sin vida, Jesucristo es la fuente que revitaliza al ser humano. Aleluya. Cuando el ser humano se encuentra sediento, Jesucristo es el único que puede saciar la sed del ser humano. Cuando el ser humano, amén, se siente seco, sin esperanza, Jesucristo es la esperanza, es la salvación de la humanidad. Por eso Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 7, en el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, hermano, que el proceso de deshidratación es cortado por completo para que de nuestro interior comiencen a brotar ríos abundantes, ríos que brotan agua de vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí se alegran por esa palabra. Yo no sé cuántos de los que están aquí en algún momento fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero hoy vengo a decirte: en ti hay algo importante. En ti hay un sello importante. El agua te ha vuelto de muerte a vida. El agua te ha regenerado. Amén. Hoy estamos en una fiesta de bautismo.
Hoy estamos estimulando a algunos hermanos para que esta decisión que han tomado, porque ya ha sido tomada por ellos, creemos fielmente que es la decisión más importante de su vida. Entendemos a través de los escritos que solamente en el agua es que puede haber sepultura de esos pecados. Entendemos a través de la escritura es que los pecados son lavados a través de las aguas, invocando el nombre de Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios, que nos ha dejado las aguas aún en este tiempo. Amén. Algunos hermanos que hayan sido lavados con las aguas, invocando el nombre de Jesucristo, están aquí presentes en esta hora. ¿Dónde están esos hermanos que fueron sumergidos en agua? Hay un buen número. Amén. Dice la palabra de Dios que el que no naciera del agua y del Espíritu. Amén. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Miren, ¿saben por qué? ¿Saben cuál fue el éxito de Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio bautizando, amén, para arrepentimiento, dice la palabra de Dios que iban en multitudes, en gran masas, asistían a estos bautismos. Eran multitudes grandes las que estaban allí con ellos. ¿Sabe por qué? Porque ya los hebreos conocían la importancia del agua. Ellos conocían que a través de la historia, cómo Dios había restaurado en muchas oportunidades la tierra. A través del agua había lavado muchas veces la maldad del hombre. Es decir, la inmersión en agua para los judíos era una práctica normal. Por esa causa fue que cuando ellos se bautizaban en masas. Eran bautismos multitudinarios. Mateo capítulo 3 verso 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Y dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice, todas las provincias alrededor recurrían a Juan. Era por eso, porque ya ellos conocían, entendían la importancia del agua. Es que Dios es misericordioso para con nosotros. Amén. ¿Sabe algo, amigo, hermano, que me escuchas en esta hora? La humanidad nuevamente tomó un rumbo inadecuado. La humanidad, hermano, se desvió del rumbo, del propósito original. Desobedeció a Dios, hizo lo indebido, comenzó a pecar nuevamente. Por eso Romanos capítulo 6 verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, hermano, que mediante el pecado nosotros estábamos destinados a la muerte. Así como estaba destinado allá en la época de Noé, cuando el pueblo pecó, todos ellos estaban destinados a la muerte, pero el Señor tuvo misericordia de su pueblo. Aleluya. Y hoy el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Es por esa razón que el Señor nos ha dejado el bautismo en su nombre santo, porque cuando invocamos el nombre de Jesucristo en las aguas, los pecados son perdonados y tenemos acceso al reino de los cielos a través de este acto tan importante. En este tiempo aún las aguas son utilizadas para restaurar, son utilizadas, hermanos, para restituir a la humanidad. Las aguas son útiles para dar sepultura al mundo a través del bautismo. Las aguas son utilizadas para pasar de muerte a vida. ¿Y cuántos lo creen en esta hora? En las aguas, iglesia del Señor, amigo que me escucha, tus pecados podrán ser perdonados. A través de las aguas hay esperanza de vida para la humanidad. A través de las aguas tenemos acceso a la vida eterna. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ponte sobre tus pies en esta hora. Dice Apocalipsis capítulo 7 verso 17, dice: porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida,
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor Jesucristo nos guiará a fuentes de agua viva. Esas fuentes de agua están disponibles para lavar los pecados de la humanidad. Estas aguas son usadas para bautizar al hombre en el nombre de Jesucristo, y así sus pecados son perdonados. Por eso esta iglesia bautiza en el nombre de Jesucristo, porque el bautismo es para salvación. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 dice: y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. Ahora nos salva. No es que nos salva. Algunos no se habían dado cuenta de esa S que está allí, pero lo que dice la palabra de Dios es que el bautismo que corresponde a esto es para salvación, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El Señor en su misericordia y por amor a la humanidad, aleluya, nos dio la oportunidad de ser salvos, pero para eso debíamos estar limpios de todo pecado. Es por eso que Pedro dijo allá en el libro de Hechos capítulo 2 verso 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa bautismo? Bautismo significa lavar. Bautismo significa sumergido. Amén. Que se traduce en el romano bapto o bautizo. Es por eso que nosotros no creemos en la aspersión. No creemos en salpicar a las personas. Porque el Señor desde el inicio de la creación de este universo, de la tierra, Él lo hizo por medio de la inmersión, como representación de sepultura del viejo hombre para la ascensión de un nuevo hombre. Allí se cumple la palabra de Dios en los versos que leímos al principio: produzcan las aguas seres vivientes. Por eso esta iglesia bautiza en el nombre de Jesucristo. Por eso esta iglesia, a través del bautismo, nuestros pecados han sido lavados, han sido perdonados. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El bautismo nos da acceso a la salvación. El bautismo es indispensable para poder ser salvos. El bautismo nos santifica. Mediante el bautismo, iglesia del Señor, amigo que me escuchas en esta hora, mediante el bautismo somos limpios de la lepra del pecado. Mediante el bautismo la mancha del pecado es borrada, es quitada. Aleluya. Mediante el bautismo, aleluya, nosotros creemos que tenemos acceso a la vida eterna. Creemos en un Señor, creemos en una fe, creemos en un bautismo. Aleluya. Yo quiero hacer un llamado a alguien en esta hora. Primeramente voy a hacer el llamado a los que van a pasar a bajar a las aguas en el día de hoy. Cada líder, por favor, pase con los suyos, aquellos que han decidido bajar a las aguas en el día de hoy. Usted ha tomado la mejor decisión de su vida. Esta es una decisión que le costará por toda la eternidad. Pase con sus líderes. Pase con sus líderes en esta hora. Todos aquellos que se van a bautizar en esta hora. Dice las escrituras que un soldado romano atravesó una lanza en su costado. Dice la Biblia que de allí, de ese costado, salió agua y sangre. ¿Y sabe qué representa esto? Esto tiene un significado bien profundo. Y es que la sangre es el sacrificio en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada para perdonar los pecados de la humanidad iba combinada del agua. ¿Sabe por qué? Porque el agua representa el lavamiento de los pecados de la humanidad. Romanos capítulo 6 versos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva. Hoy las aguas están disponibles. Y si el Señor te está hablando en esta hora, y tú que has tenido la conciencia, has tenido la enseñanza, ya has tenido la revelación, pero hay un miedo en ti, pero el Señor sigue insistiendo, es necesario que bajes a las aguas. Es necesario que bajes a las aguas. Es necesario que sea invocado el nombre de Jesucristo a través del bautismo. No hay otro bautismo, no hay otra fórmula. Solamente es la que nosotros practicamos en este tiempo. Aquí está el ministro, está ya preparado para bautizar. Si usted ha sentido el llamado, si usted ha sentido en esta hora es que el Señor le ha hablado a través de la enseñanza, y usted sabe que necesita ponerse a cuenta con el Señor, este es el momento propicio y oportuno para que usted pueda tomar la mejor decisión de su vida y pueda bajar a las aguas, entendiendo que en las aguas es donde usted va a conseguir la salvación de su alma. No es en otro lado, no es solamente creer en el Señor, porque muchos estaban creyendo en Él, sino que es necesario que en un acto de fe y de obediencia usted acepte al Señor bajando las aguas. Amén. Con este término bautismal. Para eso está este altar abierto en esta hora. Si Dios está hablando contigo, no endurezcas tu corazón. Quiero decirte que algo pudiera pasar. No te quiero asustar. Yo nunca hago esto, pero algo pudiera pasar en tu vida en cualquier momento. Algo trágico pudiera pasar de la noche a la mañana. Pero hoy Dios estaba hablando a tu vida y te estaba diciendo: yo quiero que seas salvo, yo quiero que seas salva. Yo te amo tanto que he dejado las aguas para que sigan produciendo vida en este tiempo. Yo te amo tanto que hoy he puesto la palabra en alguien para que pueda predicar este evangelio glorioso y decirte que es necesario que las aguas te cubran. Pero para eso es necesario que en un acto de valentía puedas reconocer al Señor. Ahora yo voy a pedirle a los líderes de los grupos de amistad, todos los líderes de los grupos de amistad, yo quiero que pasen aquí adelante, líderes, supervisores, a excepción de los que están por allá en el protocolo de bautismo, pero pasen todos los líderes aquí. Y yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes, líderes. Pero yo creo que este es el tiempo que el Señor nos está regalando. Esto es un tiempo de ñapa, decimos allá en Venezuela. Es un tiempo regalado, un tiempo adicional o de gracia, para que nosotros comencemos a estimular a la gente en la necesidad del arrepentimiento primeramente. Ojalá que nosotros podamos en nuestros grupos, nunca debe faltar el consejo de la necesidad que hay de la salvación de los almas. Hay una palabra puntual que debe estar en la boca de cada uno de los líderes de los grupos de amistad, de cada supervisor.